Muy buenos días. Seguimos meditando en este milagro en el que el Señor cura a un ciego de nacimiento. De hecho, hoy nos toca centrarnos en el milagro y es lo que nos dice Juan de una manera muy directa. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En las lecturas paralelas que se sugieren en el devocional de hoy, hay varios versículos de Levítico, de Deuteronomio, del Evangelio de Lucas, de Salmos, también de Isaías, que son todos pasajes preciosos donde se da testimonio del amor de Dios, del deseo de Dios de bendecir, de dar luz, y en todos ellos se habla algo en relación a la ceguera. Y sin duda alguna Juan coloca esta historia, el único de los evangelistas que la relata de una manera completamente detallada, para que nosotros podamos comprobar cómo en la persona de Cristo se cumplían aquellos pasajes que describían al Mesías, al Hijo de Dios, al que vendría a reinar sobre Israel, aquel que venía a ser luz del mundo. Ayer hemos destacado la oportunidad que el Señor no la desaprovechó, como no desaprovechó ninguna de las oportunidades que tenía para llevar a cabo su obra. Y en este sentido, el tema principal de esta semana, la idea central, es que Jesús puede dar vista espiritual a los ciegos que desean ver. Y nadie de nosotros, de sus hijos, de los creyentes, debemos desperdiciar las oportunidades que se nos presentan cuando el Señor está indicando que es el momento de servir. Luego, en la pregunta de meditación de este día, llama la atención el que el Señor dé instrucciones algo extrañas o difíciles de cumplir. En realidad, los detalles que están contenidos en el proceso de la cura de este ciego tienen su importancia. No pretendemos alegorizar ni encontrar un significado especial a cada cosita de todo lo que pasa aquí, pero sin duda hay detalles, no solo el hecho de haber hecho lodo, sino también que Juan se preocupe de que sepamos lo que significa el nombre del estanque, Siloé, y específicamente Juan pone que significa enviado. Entonces, estas cosas están allí para que nosotros podamos extraer enseñanzas que edifiquen nuestras vidas y que nos desafíen también en nuestro ministerio. Obviamente el método que el Señor utilizó no siempre lo hizo así. No fue el único ciego que el Señor sanó. No es que el lodo tuviese propiedades curativas, pero ponían al ciego en la situación de obedecer de forma sumisa las palabras del Señor. Si hubiera que dar una explicación, se podría decir que el Señor probablemente utilizó este método para producir la actitud adecuada de corazón y de mente en este hombre. Porque notemos que el ciego no estaba esperando nada. En este caso, el Señor no habla con él, no le pregunta si quiere ser sano. Son los discípulos los que le presentan el caso a Jesús, y este hombre prácticamente es un testigo, por no decir espectador, pasivo completamente, ¿no? Eh, Sin embargo, hay una orden que parece arbitraria, como pareció la que Dios le dio a nuestros primeros padres allí en Génesis, cuando les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto,
pero de uno específicamente no debían probar. Y esto, sin duda que a veces hay cosas que Dios nos pide o que pone delante nuestra que nos parecen un tanto extrañas. Sin ninguna explicación, vemos que el Señor hace un lodo que en realidad no era necesario para la curación física, que no tenía cualidades medicinales, como tampoco las tenían las aguas del Jordán, a donde Eliseo envió a Naamán a zambullirse 7 veces. Esa historia está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 y el versículo 10. En este caso, Naamán era un leproso y se enfadó cuando recibió esta instrucción de parte del profeta. Ahora, en ambos casos, el mandamiento fue prueba de obediencia. Y debe tenerse presente aquí que el que actúa es el que se llama a sí mismo luz del mundo y que en este caso concreto comunica la luz de Dios no solo al cuerpo de aquel hombre ciego, sino también a su alma. Si en algún momento de nuestra vida hemos sospechado que para llevar a cabo un ministerio de sanidad solamente se necesita conocer los métodos adecuados, ungir de esta manera, orar de aquella manera, este es el momento preciso para definitivamente descartar esa idea. El proceder de Jesús con este ciego es totalmente diferente a los que hemos observado en otras situaciones de personas afligidas. El Señor no le dijo nada, sino que escupió en tierra, hizo barro con la saliva de su boca y tomando el barro lo untó sobre los ojos del ciego. Esto nos habla de que tal vez la falta de sensibilidad, de percepción, del hecho de que este hombre no supiera, no pudiese ver lo que el Señor había hecho, permitió que él recibiera esta unción de barro de parte del Señor sobre sus ojos sin oponer ningún tipo de resistencia, porque tal vez cualquiera de nosotros viendo a otra persona escupir, hacer barro y querer ponerla en nuestra cara, nos indignaría, nos ofendería y probablemente no lo permitiríamos, ¿no? Ahora, el Señor le da instrucciones de que vaya a lavarse al estanque de Siloé. Y suponemos que alguien lo condujo hasta allí para que pudiera lavarse. El relato está maravillosamente libre de cualquier cuestionamiento por parte del hombre ciego. Simplemente cumplió con la palabra que había recibido y, por supuesto, regresó viendo. Ahora bien, la saliva puede ser un símbolo de la virtud divina, porque procedía del Señor. Venía de aquel, el único ser humano que no cometió pecado. Venía del Hijo de Dios. Y esa saliva mezclada con la tierra nos habla figuradamente de la humanidad de Jesús que vino a traer salvación. No había agua a mano probablemente, por eso el Señor tuvo que escupir. Pero con esto nos enseña también a nosotros a echar mano de lo que está cerca de nosotros, si ello sirve para llevar a cabo un ministerio, una bendición, una tarea determinada que el Señor haya puesto a nuestro alcance. ¿Para qué ir de una parte a la otra cuando lo que buscamos puede hallarse en un camino más corto? Y entonces aplicó el remedio a la parte afectada, untó con el lodo los ojos del ciego. Y aunque el paciente era un mendigo, el médico divino preparó con sus propias manos el remedio. Y curioso remedio, porque el lodo serviría más bien para cerrar los ojos de una persona que para abrírselos. Pero el poder de Dios se manifiesta mejor con remedios al parecer contradictorios, con paradojas, como dice en el original de Lucas, capítulo 5 y versículo 26. El Señor
hace cosas que son sorprendentes, como aquel paralítico que fue sanado y la gente salió de aquel lugar glorificando a Dios, porque ¿qué era más fácil decir al paralítico? Toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y el Señor hace el milagro de sanarle para mostrar que también tenía autoridad para perdonar pecados. Así que el objetivo del Evangelio es abrir los ojos de los hombres. Y el colirio que nos sirve de medicina ha de ser preparado por Jesús mismo. A Él hemos de acudir en busca de ese colirio, como se lo sugiere luego a la iglesia en Apocalipsis, la de la Odisea, capítulo 3, versículo 18. Una iglesia que se creía rica, sabia, llena de dones, pero sin embargo en su tibieza estaba muerta espiritualmente y necesitaba ungir sus ojos con colirio para ver la realidad espiritual en la que se encontraba. Así que el remedio es exclusividad de Jesús. Y es a Él a quien tenemos que buscar, es de Él quien tenemos que tomar los recursos. El método que Cristo sigue es llevar primero a los hombres a la convicción de su propia ceguera y abrirles después los ojos a la luz. El Evangelio que viene de Cristo alumbra los ojos espirituales para darnos cuenta de que hemos vivido enceguecidos por el pecado. Y qué maravilloso es cuando el Evangelio glorioso de Jesucristo resplandece en el corazón de una persona, que entonces puede responder al mandato divino. El mandamiento es: ve al estanque de Siloé, un estanque construido por el rey Ezequías para almacenar agua traída subterráneamente desde la fuente de Sión, fuera de los muros de Jerusalén, con el propósito de un suministro de agua seguro en tiempos de asedio. Por eso el nombre del estanque era Enviado. Y aquí la obediencia del ciego es significativa, porque él estaba recibiendo instrucciones de un desconocido, pero él responde a este enviado que había venido del Padre para traer vida, para traer salvación, para traer restauración, para abrir nuestros ojos de modo tal que podamos vivir en la luz de Dios. Así que él va y se lava y regresa viendo, confiando en el poder de Cristo. Le obedeció y fue a lavarse. Y entonces su obediencia, superior incluso a la de Naamán, le granjó el beneficio de la vista. Obviamente, al no ser leproso, sino ciego, no tuvo que sumergirse en el estanque, sino solamente lavarse los ojos. Y de manera semejante a cuando el conflicto y cuando los dolores del parto de nacimiento han pasado, las ataduras del pecado se sueltan y se obtiene la luz, y con ella se obtiene la libertad. Hay una lucha muchas veces en el momento en que las personas reciben el mensaje, el mandato de Cristo. Tienen que soltar aquellas cosas a las que se han aferrado y tienen que depositar su confianza plenamente para que se produzca ese nuevo nacimiento, esa experiencia de nacer en un ámbito nuevo completamente bajo la vida de Dios. Y así también, ¿cuántos han de ser sanados por la obra de Jesucristo? Simplemente por estar dispuestos a someterse al gobierno del Señor. Aquel hombre regresó viendo, asombrado de lo que veía y asombrando a quienes le veían. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, en la vida cristiana tenemos que vivir de un modo que no todos pueden comprender, no solo los que no te conocen. Danos discernimiento para entender tu voluntad y cumplirla, a utilizar cada recurso y cada oportunidad en tu servicio, y que así en mi vida
en nuestras vidas, todo pueda ser para tu gloria y tú puedas así abrir nuestros ojos para vivir en tu luz, en tu dirección y bajo tu bendición. Muy buenos días, que el Señor os bendiga.